Buenas noches a todos. Como siempre es un placer estar reunidos acá nuevamente en el programa de liderazgo y mentoría del Hospital Universitario Clínica San Rafael del área de ortopedia. Pues los que ya se han conectado antes o nos han visto en el canal de YouTube, pues esta es la cuarta sesión de un segmento de liderazgo financiero. Creo que pues ya todos conocen a Andrés, ya está la cuarta sesión, como les decía antes, entonces creo que no necesita mucha presentación. Hoy es un tema, estamos hablando de un tema triste, son las pensiones, eh, los impuestos y digamos que es más triste que el tema de las pensiones posiblemente. Entonces, Andrés, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, la paciencia, la constancia, porque pues ya está la cuarta sesión. eh, y pues creo que ha sido invaluable todo ese conocimiento y todas estas cosas que nos ha enseñado en las últimas noches de los jueves. Eh, Bienvenido y pues te doy la palabra. Doc, el agradecimiento es mío para usted y para todos quienes nos han acompañado y quienes nos ven en YouTube. Les decía hoy al principio, antes de la grabación, que hoy tenemos graduación. Lastimosamente, los últimos 2 meses, los últimos dos temas con los que cerramos no son los temas más populares, pero pues empiezo con una frase que tenía Benjamin Franklin, y es que en la vida solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos. Entonces uno trata de que la muerte sea lo más lejano posible y trata de que los impuestos sean lo más optimizado posible. Entonces, pues vamos a trabajar en eso. Vamos a conocer cómo puedo optimizar los impuestos. Como siempre, vayan dejándonos sus preguntas en el chat o levantan la mano y vamos charlando. Empecemos por acá, como por entender quién declara renta en nuestro país. Entonces, en nuestro país declara renta las personas que tengan un ingreso igual o superior a 65.891.000 pesos, y las personas que tengan un patrimonio igual o superior a 211.792.500. Es también importante anotar que puede que haya gente que no tenga ingresos superiores a 65.891.000 pesos, pero que haya hecho compras por más de ese valor. Y si hizo compras por más de ese valor, declara su impuesto de renta. Si recibió consignaciones por más de ese valor, declara impuesto de renta. Esto no significa que todas las consignaciones sean ingresos, porque quiero que ustedes me ayuden a pensar esto. Pensemos que yo tengo mi cuenta de nómina en un banco rojo y por facilidad lo pase al banco amarillo. Esa es una consignación de más, pero eso no me lleva a pagar más impuestos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Presentar declaración de renta no significa pagar. Hay personas que presentan su impuesto y no tienen la obligación de pagar. Valores que vamos a utilizar hoy o conceptos que vamos a utilizar hoy. VT, unidad de valor tributario, 47.065 pesos. Salario mínimo, 1.300.000 pesos. ¿Por qué el salario mínimo tiene que ver con los impuestos? Porque los aportes a seguridad social tienen una implicación en el manejo de los impuestos. Entonces, eh, muchos topes, por ejemplo, el salario mínimo integral, el salario tope está expresado en salarios mínimos, y eso va a afectar la manera en la que yo cotice a seguridad social, a pensión y a EPS. El salario mínimo es 1.300.000 pesos, el salario mínimo integral son 16 millones, perdón, 900. El salario tope de cotización, que son 25 salarios mínimos, son 32.500.000. Y existe algo que se llama la retención en la fuente, que la empiezan a percibir salarios desde 6.620.000. Incluso los que tienen beneficio tributario de 7 millones de pesos ya no tienen retención en la fuente. Algo importante que le pasa o le puede pasar a algunos de ustedes, que ustedes tienen ingresos más grandes, pero tienen ingresos que están distribuidos en diferentes pagadores. Entonces, esos pagadores no les practican retención por los ingresos. Entonces pensemos que yo soy médico y en un lado me gano 6, en otro me gano 6 y en otro me gano 6. Si yo multiplico por eso me da 18 millones de pesos. Si yo tuviera por una misma fuente los 18 millones de pesos, me practicarían una retención cercana a los 2 millones de pesos, y eso es un anticipo del impuesto de renta. Lamentablemente, a los profesionales de la salud, como tienen diferentes pagadores, les toca crear una provisión para su impuesto de renta.
No es que el médico pague más, no es que pague más, simplemente es que no le practican retención. Entonces, como no le practican retención, la invitación para los doctores y doctoras es que hagan ese ejercicio de simulación del impuesto de renta, vean cuánto es su impuesto, resten la retención a la que tengan derecho y ese valor de retención, pues de cierta manera lo puedan ir provisionando durante el año, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El máximo alivio tributario es de 63 millones de pesos. Y aquí fue donde se nos enredó la pita a muchos, porque es que antes esto era el 40% de mi ingreso, sin pasarme de 5.040 VTs, que son 237 millones de pesos, y ahora es 63 millones de pesos. Entonces esto tuvo una disminución del 75% de la capacidad de alivios tributarios. Bien, entonces ya con esta información empecemos a ver cómo funciona esto. ¿Qué es retención en la fuente? De acuerdo al artículo 367 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable que se causa. Eso está muy complicado, yo se los voy a explicar con bloques. Entonces, imagínense que los bloques verdes son la retención en la fuente y los bloques naranjas son el impuesto de renta. En el año uno me practican la retención en la fuente y el impuesto de renta del año uno se paga en el año 2. O sea, me practicaron una retención en la fuente durante este año que voy a poder cruzar con el impuesto del 2024 que pago en el 2025. ¿Qué pasa si hay más bloques verdes? Si hay más bloques verdes, tengo un saldo a favor. Si hay más bloques naranjas, tengo un impuesto a cargo. Particularmente lo que le pasa a los profesionales de la salud es que hay muchos más bloques naranjas y tienen muy poca retención para cruzar. ¿Cómo se calcula esa retención en la fuente? Entonces las personas van a tomar su ingreso mensual, le van a quitar la EPS, le van a quitar el fondo obligatorio, le van a quitar el aporte de solidaridad pensional, que es un aporte que hacemos cuando nos ganamos más de 4 salarios mínimos legales vigentes, le van a quitar el aporte del fondo de subsistencia, que puede llegar a ser un 1% adicional. Y existe también la posibilidad para quienes aportan en fondos eh, obligatorios privados que hagan aportes voluntarios a ese fondo obligatorio y eso tenga esa condición de ser un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional. Entonces le restan esos valores, eso es una renta líquida y vienen los reales alivios tributarios a los que tenemos derecho. ¿Cuáles son esos reales alivios tributarios a los que tenemos derecho? Dependiente del 10% de mi ingreso sin pasarme de 32 VTs al mes. Intereses de vivienda, 100 VTs al mes. Cuando yo pago una cuota de crédito hipotecario, esa cuota está compuesta por tres eh, partes, por decirlo de cierta manera. Una parte es capital, una parte son intereses y otra parte son seguros. La parte de los intereses me la puedo descontar. Tengo un cupo de 100 VTs mensuales. Los pagos en salud, tengo la oportunidad de descontarme 16 VTs mensuales. Los aportes a EPS y a cuentas AFC también entran dentro de esta espacio, dentro de esta caja de beneficio tributario. Y el 25% de rentas exentas por ingresos laborales, que es importante, que antes esto era el 40% de lo que yo me ganara. Como les decía, con este tope de 5.040 OBTs, que eran 237 millones de pesos, ahora me llevaron una conversación de 63 millones de pesos. Ahí obtengo una base gravable y con esa base gravable calculo mi retención en la fuente. Que si yo soy nuevo en la compañía, en la clínica, pues me van a practicar el procedimiento uno. Y el procedimiento uno es este que vemos en la parte superior, que es una tabla que está en el estatuto tributario. Entonces llegan a mi base gravable y me dicen, listo, esa es su retención. Cuando yo llevo más de un año con esa empresa, me pasan al procedimiento 2. Y en el procedimiento 2 lo que van a hacer es hacer una sumatoria de 12 depuraciones y con eso obtienen un dato A. Ese dato A es las depuraciones divididas por 13. Se suben por aquí a esta tabla y esa tabla me va a dar una retención. Entonces yo esa retención la pongo como una B sobre la base gravable. Puede que sea muy técnico esto, pero es para decirles que estas personas durante un semestre van a tener un porcentaje de retención en la fuente. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿usted qué procedimiento es? 2. Entonces, ¿cuál es su porcentaje? El 15%. Listo, entonces a esa persona durante 6 meses le van a practicar
el 15% de retención. ¿Qué puede estar pasando? Entonces, este es el caso de una persona de 7 millones de pesos. Entonces, como les decía, una persona de 7 millones de pesos, pues la retención puede ser bajita, 58.200.000 pesos. Cuando recibe la prima, que recibe 10.500.000 que son 7 millones más 3.500.000, la retención puede subirse a 566, pero después vuelve a los mismos 58.202. ¿Dónde empezamos a tener problemas? En aquellas personas que tienen ingresos superiores al salario mínimo integral. Entonces son personas que arrancan con una retención de 1.819.000 hasta el mes de septiembre. Ahorita en octubre ya empezó a subir 2.493.000 y los meses de noviembre y diciembre pues sube a 2.927.000. Si nos damos cuenta, la diferencia entre el mes de diciembre y el mes de enero es de casi 1.100.000 pesos. Entonces, importante porque eso nos pasó y adicionalmente la gente se enteró de este cambio en Navidad cuando tenía que comprar regalos y estaba con el flujo de caja estallado. Entonces, muy importante para que ustedes lo tengan presente. Esta información fue importante hasta hace 2 semanas que se acabó el calendario tributario. Puede que el próximo año estos números grandes se nos vayan para aquí. Esto rota cada 2 años. Ya llevamos 2 años que los números grandes están de últimos. Eso lo van rotando cada 2 años. Y aquí viene un tema interesante. Yo tengo tres formas de presentar mi declaración de renta. Ya sea yo mismo, ya sea con un profesional idóneo, como un contador o por una aplicación. Yo puedo presentar mi declaración de renta, pero en lo que sí me debo fijar es que debo consultar siempre esto que me da la página de la DIAN, www.dian.gov.co, que es la información exógena. Esto es un Excel donde está todo lo que me reportaron terceros, todo, 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 todo está aquí. Y esto puede tener errores. Entonces, si esto contiene errores, yo debo escalarle al tercero para que corrija. Y si no corrige, guardar mi certificación tributaria que me va a ayudar en caso de que la DIAN me requiera a decirle, mire, el problema no es conmigo. Yo puse lo que me certificaron a mí. Entonces, sea cual sea la fuente en la que ustedes presenten su declaración de renta o o donde la vayan a presentar, ya sea contador, aplicación, ustedes mismos, por favor revisen su información exógena. Yo declaro renta desde el año 2008 y 2 veces en este espacio que es inferior a 20 años, 16 años, declarando renta, me ha salido 2 veces la información exógena mal. Entonces, esto es algo que pasa más común de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, es súper importante que ustedes busquen su información exógena. Esta es la tabla de renta. Si nos damos cuenta, hay un rango de 0 a 1.090 VTs que presenta impuesto de renta, pero no paga porque su impuesto es cero. Entonces, esto es una base gravable de 51 millones de pesos. ¿Cuánto es una base gravable de 52 millones de pesos? Esto es un personaje de 90 millones de pesos que está utilizando al máximo sus beneficios tributarios. Pero ya cuando el personaje se gana 100 o incluso los mismos 90, pero sin beneficios tributarios, pues ya va a empezar a verse por aquí en este rango del 19%. Y ya más arriba, pues vamos a tener personas que están en tarifa del 39%. Esto es importante porque nuestros impuestos en Colombia no son lineales, sino que son exponenciales. Un impuesto exponencial no es que, si yo me gano 10 al mes y pago 10 millones, entonces si me gano 20 millones, el impuesto va a ser de 20. No, si me gano 20 millones de pesos, el impuesto puede llegar a ser como el de 40 millones de pesos o de 35 millones de pesos. Importante para que nosotros lo conozcamos. ¿Realmente qué tiene beneficio tributario? Tiene beneficio tributario los dependientes, que es el 10% de mi ingreso, hasta 32 VTs al mes. Adicionalmente, desde la última reforma tributaria se inventaron una cosita que me deja tener 4 dependientes con 72 VTs al mes, que no hace parte de este límite de las 1.340 VTs, que es un valor adicional. Puede utilizar los intereses de vivienda, puede utilizar los pagos en salud. Estos dependientes, ¿quiénes son? Me devuelvo un segundo. Estos dependientes son mis hijos menores de 18 años o entre 18 y 23 que estén estudiando o padres, cónyuges y hermanos
si estos son dependientes económicos míos. Para quienes reciben cesantías, las cesantías también son un alivio tributario, los aportes a pensión voluntaria cuenta FC, y hay una nueva deducción que permite deducirse el 1% de las compras con factura electrónica y pagos digitales. Esto es una nueva deducción que ha sacado la reforma tributaria. Esto tiene un tope y son 240 VTs. Entonces, para aprovechar el máximo este beneficio, en el año tengo que comprar como 1.200 millones de pesos. Doc, quisiera saber si hasta este momento tenemos alguna pregunta. Si alguno de los que están conectados tengan preguntas en este momento, Memo, Sara, Andrés, o todo claro. Pues yo tengo, bueno, yo tengo alguna pregunta que había pensado antes, pero pues no lo hemos tocado y es el tema del régimen común y simplificado y esas cosas. Que eso, del año antepasado a este año, todo el mundo estaba corriendo, ¿dónde tengo que estar? No sé si lo vas a tocar más tarde. ¿Y eso en qué queda el otro año? Porque creo Bueno, que eso va a cambiar. ese es un buen punto y por eso digamos que no lo tengo acá porque lo van a desmontar. Y es Ujú, que existe el régimen común y existe el régimen simple. Entonces, el régimen común es esto que estamos viendo: ujú, una depuración, unas deducciones y rentas exentas. El régimen simple nació como una iniciativa para algunas profesiones o oficios donde le decían: usted se puede volver régimen simple y su tarifa es el 15. Entonces usted se ganó 100, me paga 15. Usted se ganó 200, me paga 30. No le ujú, puedes contar nada, no hay costos, no hay gastos, solo régimen simple. Y eso era una alternativa buena. Como era una alternativa buena y se dieron cuenta que no estaban recaudando tanto por ahí, lo ujú, desmontaron en la reforma tributaria que está en curso. Entonces, ujú. no les quise contar porque eso es como decirles: miren, existe esto tan chévere que lo van a quitar en 45 días. Sí. Pero bueno, eso Entonces, es el régimen importante simple para el mata que avances. estaba haciendo cuentas de pensión, pues, de pensiones, de impuestos del próximo año. O sea, lo que Volvemos se al régimen paga, común. bueno, el común, o sea, del año grabado 2024, el 2025 se va a hacer así, o es ¿Qué 2025 para sucede? 2026. En 2020, las reformas tributarias en Colombia son irretroactivas. Ujú, Entonces, si la reforma, muy seguramente, y prepárense que el 28 de diciembre van a decir: aprobamos la reforma tributaria, porque les da por aprobarla el Día de los Inocentes. Yo todavía no sé si eso es aposta, sí. pero la van a aprobar el 20, menos mal esto queda grabado, la van a aprobar el 28 de diciembre. Mm, Y el 28 de diciembre van a decir: listo, esto entra en vigencia el 1 de enero de 2025. ok. Como entra en 1 de enero del 2025, el impuesto 2024 alcanzan a presentarlo simple quienes son simple en Ujú, 2025. ya, En el 2025 sí ya se van a parecer a esto, que es el régimen común. vale. Sí, Doc, en serio, yo Sí. me propuse no traer malas noticias, pero Sí, sí, créame que es pero muy difícil. bueno, pues digamos que queda por lo menos un añito, pues Queda un contando. añito para Sí, aprovechar sí, la sí, sí. depuración, porque es que en el simple, ¿qué es? Es esto por la tarifa y listo, se acabó. Ya, no hay que Ujú, hacer nada más. Nada más. En este camino, pues hay que descontar estas cosas que uno dice: ay, pero hay más cosas por descontar. Pues sí pueden haber más cosas por descontar porque son las mismas que estuvimos hablando ahorita, y los dependientes y los intereses de vivienda y los aportes, y aparece esto de compras digitales, pero pensemos que en el simple hay gente que tiene tarifa del 15 y aquí la gente va a poder llegar a tener tarifa del 39. ujú, Es una tarifa del 39, es altísima, sí, es una tarifa muy alta, y pues ahí llega el impuesto de renta. ¿Cómo lo podemos ver en un ejercicio de una persona de salario mínimo integral? Ya vemos que una persona de salario mínimo integral le retienen como 23 millones de pesos en el año, 24 millones de pesos en el año. Una persona de salario mínimo integral va a tener 202.800.000 de ingreso, 202.800.000, y va a pagar un impuesto de 25.852.430. Recuerden, a este no le pusimos beneficios, por ejemplo. Si tuviera beneficios, este impuesto puede bajar y cuando lo cruce con renta puede que salga en cero. ¿Por qué nos dolió tanto la renta de este año? Porque no teníamos, había un descalce en la retención en la fuente que nos practicaron menos retención, por lo tanto.
cuando salió el ejercicio, tuvimos que pagar más impuestos. Entonces, por mi parte, es lo que quería compartirles en la noche de hoy, pero pues muy atento si tenemos preguntas respecto al tema de impuestos. Mm, no sé si alguno de los que está conectados tiene preguntas. Pues Yo tengo preguntas. sí. Em, ¿Uno puede modificar la retención que le hacen las empresas? Porque eso aumentaría, digamos, ese descuento o es estándar Doc, uno sí puede para todos pedir los que le tipos de trabajo. retengan, uno puede pedir que le retengan más. El estatuto tributario deja. Ujú. Claro que a mí me salió un cliente muy pilo y me dijo, venga, pero yo para qué quiero que me retengan más. Yo prefiero hacer un ahorro que va a estar todo el año ahorrando. Ahorita me puede generar algo de rendimiento, porque a mí la DIAN no me genera nada de rendimiento. Todo está en el juicio que uno tenga que decir, Ah, este millón va para provisionar renta. sí. Y ya cuando me toque pagar, oiga, logré provisionar 20 millones de pesos que me rentaron 1.500.000. Lo que pasa es que yo lo digo es por esto, mire. O sea, obviamente eso depende de que usted tenga un flujo de caja permanente según su facturación. Sí, señor. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos deben 2, 3, 4, 5 meses. Entonces usted literalmente no está invirtiendo nada, Ujú. lo está facturando, no lo está recibiendo. O sea que esa plata cuando la reciba vale menos todavía. Es Si cierto. usted la hace retener, la empresa está obligada a pagarla. Sí, Entonces, en ese escenario, le podría a usted salir mejor tener una mayor retención, porque igual esa plata no la está viendo porque no ha llegado nunca. y no ha llegado. No ha llegado. Doc, realmente usted sí podía pedir que le practiquen más retención. Eso lo contempla el estatuto tributario. Y ahí sería simplemente entonces hacer el ejercicio sin los beneficios Sí, para que decir, salga mire, mejor y sobre ese, no más bien con los beneficios, porque si no me hago es retener mejor más de con la los cuenta. beneficios. Sí, señor. Es mejor con los beneficios. Es mejor con los beneficios y decir, mire, necesito que ya no me practiquen el 8 sino que me practiquen el 20%. Y pasa Ok. mucho en los médicos que, como les digo, que reciben ingresos de diferentes partes, Ujú. resultan con un impuesto muy alto y sin retención para cruzar. Sí. Sí, y había sitios que no retenían nunca nada. Ujú. Yo no confiaba que sí. Sí, tal cual. Lo otro es, yo había visto en, pues como una clase pequeña en Formar Salud que decía más o menos que si uno gana entre 16 y 20, 20, 30, 30, 40 uno va a terminar pagando entre 2 a 4 veces lo que se gana mensual. Entonces es lo que uno debería proyectar más o menos para el pago de renta. En los casos de 10 de 12 millones, se paga como unos 20 días de salario y eso va subiendo hasta la persona que se gana 60 que puede pagar 3 meses de salario. Esas son Digamos que como las proyecciones. sí, uno diría que entre 1 y 3 meses dependiendo. Sí, de acuerdo, Sí, de acuerdo. para, Y donde uno llegue a recibir una bonificación, pues ahí ya se pueden imaginar que eso sube. pero no decir también, pues que el que le sí le pagan, o sea, que le pagan a tiempo, etcétera. Una buena opción es tener un ahorro y algo que le dé rentabilidad y con eso pagar los impuestos. Sí, Parece algo que puede ser, y yo me acuerdo, pues ahí inclusive cuentas que yo no sé si todavía existe, quedan premios, quedan compañías. Sí. O sea, tratar de que esa plata no sea toda perdida, ¿no? Sí, pues es que sí hay que ver cómo sale uno lo menos lastimado. sí, sí. Sí. El otro tema es, para los que empiezan a trabajar, ellos cómo deberían planearse, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, que la primera declaración de renta fue terrible porque yo no me lo esperaba y pues uno empieza, está soltero, no tiene deudas, no, nada. Entonces, ¿cómo debería uno planearse para ese primer pago de impuestos altos después de trabajar un año y que todo es color de rosa y llega Eso es la clave. Diana el Entonces siguiente es, año y primero,
Y además que cuando uno está empezando como que no tiene dependientes, como que no tiene que cruzarle esa declaración. Entonces la recomendación es, venga, yo proyecto el impuesto y ya sé que el golpe de agosto va a ser de tanto, pero puedo optimizarlo. Ujú. Entonces si puedo optimizarlo, miro con cuánto puedo o pasar los intereses de vivienda o hacer un ahorro en pensión voluntaria, alguna alternativa que me ayude a bajarlo, porque uno dice, no, es que es porque se gana millonadas, y lo que usted dice es muy cierto. Una persona que se gane 11 millones de pesos ya tiene una sorpresa con el impuesto en su primer año de declaración, y muy seguramente no le practicaron retención. Entonces, mi invitación sería a ver cómo puede topar esas 1.340 VTs con prepagada, con ahorro voluntario, con dependientes, con lo que sea. Y si queda faltando, provisionar lo que puede llegar a ser el impuesto. La otra es, digamos, reuniendo lo que hemos visto en todas las charlas, si uno proyecta no es el presupuesto de 50-30-20, a eso habría que sacarle primero el impuesto. Ese es un gasto fijo, mi doc. Por eso, Ese o es sea, gasto fijo. ese ya tocaría meterlo en los Sí, 50 dentro del 50, entonces pensemos o digamos que de si mi, yo, de mi valor mensual, restárselo automático para ni siquiera contabilizarlo en ese presupuesto ¿cómo es? y No, tenerlo aparte. pensemos, yo me gano 100 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a la ley del 50-30-20 que vimos, me puedo gastar 50 millones en gastos fijos. Y de esos gastos fijos hay 8 millones de impuestos. Yo ya sé que mi cuenta empieza en 42, porque hay 8 millones que son impuestos. O la otra es decir, no arranco la cuenta en 100, sino arranco la cuenta en 92 y le saco el 50% a 92, que son 46 millones. Son dos formas de verlo. Sí. Son dos formas de verlo. Pero ¿Cómo funciona, es la verdad, es lo cómo que hay. funciona el tema de la facturación electrónica? Eso Bien. no lo Entonces, tengo claro. la Eso cómo facturación inicia. electrónica fue una medida, ese beneficio del 1%, fue una medida para buscar que los establecimientos se pusieran al día en facturación electrónica, porque la DEAN tiene una hipótesis y es que la gente dice, pues háganme esto sin factura y venden y no reportan las ventas. Entonces, cuando yo pido factura electrónica, sí o sí tiene que estar ahí. Y a mí, contribuyente, me regalan el 1% de esa factura como una deducción, no todo para descontármelo del impuesto, sino que vaya como una deducción, pero no me puedo pasar de 240 VTs en el año de beneficio, que son 12 millones de pesos, pero pues el 1% de 12 millones de pesos son como 1.200 millones de pesos. ¿Cómo me valen esas facturas? Si me genera factura electrónica y si yo hice un pago digital. Y pago digital es transferencia o tarjetas de crédito o débito. Ujú. Si yo pagué en cochino efectivo, no me la tienen en cuenta. Están desincentivando el uso de efectivo. Precisamente para poder rastrear todo. Exactamente, Sí. exactamente. 1%. Y realmente vale la pena, o sea, digamos que, ¿cómo ves ese tema de vale la pena esperar cada vez que un establecimiento que no lo tiene registrado hacer que le haga la factura electrónica? Y es que le da a uno Yo la lo veo, pereza. Factura yo lo electrónica, no, veo no, 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 es, no. eso lo, o sea, mire, yo como lo veo es, si usted va a hacer una cena que vale 200.000 pesos, una cosa ocasional, pues realmente eso es una mamera. Pero usted sí se puede escribir en Jumbo, en Carrefour, en los gastos que usted hace mensuales, porque usted se registra una vez y cada vez que va solo pone su número de cédula y automáticamente se lo van enviando. Entonces ya Doc, pero yo hacía la... es una cosa frecuente. Miren, yo les cuento, yo pido factura electrónica del colegio de mis pelados. Ujú. Esa es larga. Sí. Para los que tenemos hijos, esa es larga. La de los supermercados. Uno dice, un almuerzo de fin de semana puede ser 150 200.000 pesos. Pero si uno lo lleva a que salga 30 veces en el año, ya empieza a volverse 6 millones de pesos y ya uno dice, venga, me demoro los 30 segundos mientras pongo la cédula, porque es lo que le da a uno jartera. Entonces, me demoro más en el parqueadero y lo que me iba a ganar de inscribir la factura lo pago más de parqueadero. Hacerlo una vez, pero sí, yo por ahí tengo un video en Scandia donde digo, no, sí, todo con factura electrónica, pues porque nos ayuda y cualquier peso suma.
Sí, precisamente es que yo estoy aquí pensando en maneras de hacerle la zancadilla al peso, como dicen popularmente. Sí, de dónde puede uno, ok, la factura electrónica es una cosa, ¿qué es que de pronto no utilizamos como beneficio tributario que deberíamos estar utilizándose? Como que, ¿qué cosas hay ahí que de pronto hace falta que nosotros nos demos cuenta que lo usamos y que podría ser un beneficio que al final no usamos? ¿Qué puede ser? Es que ya son tan poquitas cosas. Sí, cada vez es más difícil, ¿no? Porque Diana está Cada vez es menos. preguntando, Diana nos pregunta sobre los sí, pagos de tarjeta de crédito. Realmente, Diana, te dirías sobre los consumos que hagas. El 1% de los consumos que hagas van a tener ese beneficio tributario si te genera factura electrónica. Por ejemplo, si yo al Doc está vendiendo algo por Nequi y le compro algo por Nequi y él no me genera factura electrónica, ahí no eh, pasó nada. Pero si establecimientos, colegios, aerolíneas, todo lo que nos podamos imaginar, que sea como negocio, establecimiento, eso hoy debe tener, pues, yo no sé, hay un piqueteadero famoso que se llama Doña Segunda en el 12 de octubre, ujú, y fue más famoso porque lo cerraron porque la señora no estaba dando factura sí, electrónica. sí, 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 Entonces, pues ya si Doña Segunda tiene factura electrónica de ahí para arriba, muchas partes van a tener factura electrónica. claro. Ok, no sé si alguien más tenga preguntas. Ah, aquí está José Luis. Eh, ¿Estás viendo, Andrés, o te la hablaré? Es por el, no, no sé si me ayuda, Doc. Listo, entonces dice, eso por el lado de pedir nosotros la factura electrónica, pero cada vez es más usual que en lugar de cuentas de cobro nos soliciten generar factura electrónica. ¿Eso tiene Sí. alguna implicación para nosotros? Lo que pasa es que como la cuenta de cobro es diferente a la factura electrónica. Ujú, Y lo que hablaba ahorita el doctor Guillermo, eso es para rastrear el pago. sí, Eso es para sí, rastrear el pago. Entonces, casi que la cuenta de cobro no tiene validez. Y la No, y persona hace para poder mucho, deducírsela, señor, sí, señor. y hace mucho establecieron un tope en el cual, yo no sé si eso todavía existe, lo bajaron o qué. Se puede hacer cuentas de cobro, le pagaban, pero había un tope de facturación, digamos, de cuentas de cobro y desde ahí estaba obligado a sacar resolución de facturación electrónica y tenía que hacer todas sus cuentas de cobro con facturación electrónica. Eso fue ya hace varios años. sí, sí, sí. Sí. Sí, a mí me pasa lo que pasa a muchos médicos, es que en un sitio estoy como empleado y en otro gano honorarios, donde gano honorarios tengo que pasar factura electrónica, más, y aparte pues tengo que pagar la salud y pensión con un mes y la factura electrónica con otro diferente. Entonces es un tema que toca hacer. José Luis es residente nuestro. No, pues cuando salga a trabajar y gana honorarios, pues yo creo que eso ya nos toca a todos hacer la factura electrónica. Sí, Sí, eso ahí no hay tal cómo cual. escaparse del tema. Sí. No hay forma. No, eso toca generarla, Ajá. indiscutiblemente. De hecho, mi contador me obliga a hacer la facturación. Yo una vez le dije que si yo hacía cuentas de cobro y me dijo que no, que eso estaba muy mal. Y ahora me hace las facturas electrónicas, Sí. que Sí, es obligatorio. Y recomienda también hacer, o sea, todas las transacciones que sean bancarizadas, precisamente por lo mismo. así es. Así es. Listo. No sé Así si, es. Saría, si tienes alguna otra pregunta, tú que eres experta en impuestos, en pagar impuestos. No, todos me los hace en pagar, sí. No, todos me los hace mi contador, pero no, todo toca hacerlo. O sea, todas las ventas, todo lo que sean honorarios, todo lo que, por ejemplo, pues con lo de la finca también, todas las ventas de todo y las compras, exigir siempre la facturación electrónica, porque es en últimas el soporte para cruzar al final, para hacer la declaración. Y es mucho más práctico ya uno tener eso cargado y que se haga el cruce. Es mejor, sí. Sí, pues desafortunadamente es un rastreo, lo rastrean a uno todo y conocen tanto los ingresos como los egresos ahí, todos los gastos, pero pues es mucho más práctico. Es, En Además, últimas, además la otra es que si usted tiene ingresos importantes, digámoslo así, en efectivo no bancarizados, como dice Sari, si no le da esa facturación electrónica, esa plata finalmente usted la mete al sistema.
porque usted no hace todas sus transacciones en efectivo, o sea, esa plata finalmente va a Exacto. terminar en el banco. Entonces, cuando usted llegue a hacer la declaración, va a tener una plata que no tiene de dónde justificó, entonces después te puede terminar en otros problemas adicionales, enriquecimiento ilícito, fraude o alguna otra cosa por montos de dinero que usted no tiene cómo Es que justificar, que fue lo que era todo lo que le esto, pasaba a los ciudadanos plásticos. digamos que está muy Sí. atado también al tema del lavado de activos. Una parte de la fiscalización es que todo lo que quede por fuera, pues también puede estar ligado al lavado de activos. Entonces, hay oficios como el de los casinos. Es un casino, un parqueadero. ¿Quién dice que no se estacionó un carro ahí? ¿Quién dice que una persona no metió un billete de 100.000 en una maquinita? Ujú. Entonces, eso es lo que busca tener facturación electrónica, que cada vez haya menos evasión y combatir el lavado de activos. Entonces, lastimosamente, por esa fiscalización, pues cae todo el mundo. No es que uno diga, no, pues que por aquí me ahorro plata, sino que es realmente un desgaste. Yo creo que un negocio muy bueno es administrar las cuentas de profesionales y que uno no tenga que hacer nada, sino que le hagan todo a uno, planillas, generación de facturas, porque eso genera un desgaste. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Nicolás, Juan. Todo claro. Pues sí, estos dos últimos temas han sido tristes, ¿no? Se siente una Sí, tristeza sí, un profunda. bajonazo. Sí, 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 Tan felices que éramos empezamos en hablando del ahorro. inversiones. Sí, la próxima la hacemos al revés. No, pero el problema es que empezamos al revés. No llegan a la parte chévere que es las inversiones. Sí, no, se nos Sí, mueren en el camino. sí, sí, sí. Pues yo, Sí, Estelita. yo quiero decirles acá, sí, gracias, que digamos que es importante tener como ese conocimiento de todos los beneficios que nos ofrece, digamos, en este caso, la administración tributaria para beneficiarnos. Entonces, por ejemplo, Ujú, cuando hablaban de la factura electrónica, a mí me pasa, ay, qué pereza, quiere factura electrónica y uno va de afán. Y no, no, ujú. no, por ahora no. Entonces es como dedicarle un tiempito, ser conscientes del tema porque a futuro nos va a servir, ¿no? Entonces tener ese espacio con esos supermercados donde uno compra, diferentes establecimientos que uno como que se va y dice, esto no me va a importar, pero sí nos va a servir. Entonces, eso hace parte de la planeación financiera y ser conscientes de la realidad y tratar de beneficiar, porque es difícil decir, no voy a pagar esto o aquello, que finalmente así está establecido, necesita cumplir Ustedes ya con esa dieron el obligación primer paso. tributaria. El primer paso es conectarse a una charla así. Ujú. Ese es el primer paso y eso es muy importante. No crean, o sea, Sí. porque si ya cuando uno se va organizando dice listo, y no es el que más gana, sino el que mejor organiza sus ingresos. Sí. Bueno, Sí. doctores, espero que no sea la última vez que nos veamos. No, pues Andrés y Estela, la verdad, quiero darles las gracias. Esta es ya la última sesión, eh, porque pues la ayuda de usted ha sido invaluable. Creo que poder tocar este tema era algo que era muy importante para nosotros. Eh, es algo que los médicos a veces dejamos como en el olvido. De pronto, alguien el que tiene el contador que le ayuda a eso, pues a alguien como que deja que él vaya haciendo las cosas, pero si uno no está consciente de, de, de lo que gana y lo que gasta y lo que tiene que pagar después, el tema es muy complicado. Para los residentes que están conectados o que lo van a ver después, si uno sale, empieza a trabajar y el tema ese es difícil al principio. Saber cuánto va a pagar, planear financieramente y volviendo a las primeras charlas, cómo generar ingresos aparte de pegar ladrillos, que es lo que hacemos hasta cierto punto, eh, es un tema que hay que aprender. Entonces, muchas gracias de verdad de corazón. Les agradezco haber gastado el tiempo con nosotros. Los que nos vayan a ver, los que están conectados, pues el contacto de Estela creo que lo tienen y ya ustedes se han inscrito Las charlas. a las charlas. Entonces, pues igual cualquier cosa a través de Sara pueden contactarla para cualquiera de estos temas que de pronto ya cuando uno quiere algo más personalizado, de pronto puede ser muy útil. Y pues no, pues nada, agradecerles a todos. Antes de dar la palabra, antes les quiero hacer una cuña.
El programa de liderazgo y mentoría termina el año 2024 con una charla que va a ser en diciembre. Eh, voy a compartir la pantalla mía un segundito. Aquí está, compartir acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ahí se ve. perfecto. Entonces, esta es una charla que van a dar desde Davos. El doctor Quintero, que es pues nuestro profesor de trauma, mentor y que en este momento es profesor emérito, él tiene una costumbre, es en los cursos de Davos, hacer una charla con alguien que invita para las personas que están de Latinoamérica en Davos en los cursos que se hacen siempre a final del año en diciembre. Y en los últimos años, o el último año y pues se ha unido también al programa de liderazgo y mentoría. Entonces, para invitarlos el domingo 1 de diciembre, 1 de la tarde hora de Bogotá, 7 de la noche, hora de Davos, se va a hacer esta charla que es Creando Organizaciones con Propósito y Desarrollo Sostenible. Nos la va a dar Mauricio Trujillo, presidente del Grupo ADA. Ustedes pueden mirar en internet cuál es el Grupo ADA, que hace temas de aseo personal, de perfumería, ese tipo de cosas. Y creo que es una persona que tiene amplia experiencia en esto, en crear organizaciones, desarrollo sostenible. Los moderadores va a ser el doctor Jaime Quintero y Pedro Jorba, que ya lo tuvimos aquí en nuestro ciclo de líderes. Y creo que va a ser algo muy chévere. Ojalá se puedan conectar. Sé que un domingo es una jartera, pero bueno, pues uno puede ir almorzando y viendo las cosas. Entonces, para invitarlos a todos, el doctor Quintero, pues en este momento en España son las 2 y van a ser las 3 de la mañana, entonces pues él no se conecta a estas actividades, pero él los invita a todos, todos en la Clínica San Rafael y pues también los que se quieran conectar siempre están más que bienvenidos. Entonces, para invitarlos a esto, espero que se puedan conectar. Y ahora sí, entonces dejo de compartir pantalla y dejo pues aquí dejar de compartir. Listo, Vale, ya, ya. de mi Y entonces los parte, dejo, los doctor. dejo para que hagan la despedida. Gracias. Ok, yo por mi parte quiero decirles a ustedes que, digamos que estoy atenta porque la individualidad, cada uno tiene su individualidad, sus necesidades, sus objetivos de vida y demás. Entonces, pues estoy atenta por si quieren tener una conversación individual, pues conmigo, pues para asesorarlos y profundizar en cada una de esas charlas que vimos porque todas han tenido su proceso de aprender a manejar pues, su presupuesto de ingresos, egresos, el tema de inversiones, el tema de pensiones, que es un tema bastante relevante y preocupante a futuro si no nos preocupamos, perdón la redundancia, desde ahora, y este tema tributario. Entonces, Candida, pues digamos que tiene una cantidad de opciones en el tema de esa planeación financiera integral. Pues estoy atenta si lo quieren hacer, pues para acompañarlos en ese proceso. Y muchas gracias por estar aquí atentos todas las noches, Andresito. Un abrazo, que estén muy bien. Espero de verdad que no sea la última vez que nos veamos. De pronto volvemos con temas más amables. Sí.